Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Quiero enviar un saludo a cada uno. Saludo de parte del hermano Cristóbal. Me he conectado por este medio, por esta página, ya que no es tan común que lo haga. Pero Dios me ha puesto en mi corazón que pueda hablar de la palabra de Dios por este medio. Y hoy quiero estar hablando de un tema que es un tema no muy común, es un tema muy poco predicado, pero es un tema que vamos a estar hablando en este momento. El tema que vamos a estar desarrollando se llama la muerte. Muchos cuando escuchan la palabra muerte se asustan, otros se ponen tristes o a otros no les gusta escuchar esa palabra. Pero vamos a hablar hoy en este momento de lo que es este tema, porque es necesario de que podamos tener muy claro de este tema de la muerte. La Biblia dice que Dios ha establecido en la vida de cada ser humano un ciclo de existencia en esta tierra. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, ¿qué va a pasar? La misma palabra de Dios dice que después de eso vendrá el juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Esta vida es muy corta, esta vida es pasajera en comparación con lo que es la existencia de la eternidad. El más robusto, dice la palabra de Dios, que llegará a los 80 y si es posible por la voluntad de Dios a los 120 años y después muere. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte? Para hablar de este tema vamos a hablar de qué significa. La Biblia en las Escrituras se habla de tres clases de muerte. Número 1, la muerte física. La muerte, o sea, la desaparición de este cuerpo físico carnal. Número 2, la muerte espiritual. La muerte espiritual es aquello que está dentro de nuestro ser, dentro de este cuerpo físico, el espíritu que Dios puso en nuestra vida. Y número 3, la muerte segunda o muerte eterna, que la Biblia habla también de la muerte segunda, la segunda muerte. Vamos a hablar de la muerte física. La muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo, constituye la transición del mundo visible al mundo invisible. Para el creyente marca su entrada al paraíso y la presencia de Dios. Cuando el creyente muere este cuerpo visible, este cuerpo se deshace, pero el creyente va a un mundo invisible, o sea, un mundo espiritual, a la presencia de Dios, al paraíso eterno. La Biblia habla de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 8 y Filipenses capítulo 1 versículo 23. Pero para el incrédulo, para la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, ¿qué es la muerte
digamos, la muerte física. Para el incrédulo, la muerte es su entrada al Hades, o sea, su entrada al infierno. Jesucristo lo habló en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 23, y en Mateo capítulo 10, versículo 18, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Ahí encontramos las referencias, digamos, de la muerte, de lo que es el pecador, aquella persona que no se arrepiente. Cuando se muere físicamente, ¿qué pasa con él? La Biblia dice que va al infierno. La muerte física no es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia. No es el final, sino que es un cambio del estado de la existencia de la persona. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? Para el creyente la muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de Jesucristo. Es la muerte física para el creyente, es terminar completamente con el pecado. Para el creyente es el efecto final del pecado y es el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de Jesucristo. Porque cuando el creyente muere, el creyente es levantado, es llevado a la presencia de Dios, al paraíso, a estar más cerca de Dios y esperar la resurrección de los muertos, para estar para siempre con el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Aunque todos los hombres mueren físicamente, para el creyente la muerte y la resurrección de Cristo le robó a la muerte su aguijón. La Biblia dice en 1 Corintios 15:54, 2 de Timoteo 1:10 y Hebreos 2:9, muchas referencias de lo que es cuando el creyente muere, cuando la resurrección de Cristo se efectúa en la vida del creyente. Y más aún el creyente puede triunfantemente declarar que para él el morir es ganancia. Filipenses 1:21, el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es la muerte física en ambos, digamos, en la persona creyente, en un hijo de Dios, y hemos también hablado la muerte física en una persona no creyente que no ha confesado a Cristo en su corazón y que no tiene a Jesucristo porque no quiere, digamos, entender o venir a los pies de Jesucristo, porque ambos moriremos, sea el uno o sea el otro. Ahora vamos a hablar de lo que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios tanto en este mundo como en el mundo venidero. Esa es la muerte espiritual. La separación total de Dios tanto de este mundo como el mundo venidero. Es una separación total entre Dios y el hombre, excluido de la presencia de Dios.
Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia, de acuerdo con la advertencia de Dios. Cuando Adán y Eva no habían pecado, eran amigos de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Dios los visitaba constantemente. Dios hablaba con ellos. Dios los cuidaba, los protegía. Dios estaba ahí para poder ayudarles en todo lo que ellos necesitaban. Tal el caso que Dios les hizo un lugar para que ellos pudieran estar. El paraíso, el huerto del Edén. Estaban bien. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? La Biblia dice que fueron excluidos de la presencia de Dios. Fueron sacados del lugar que Dios había preparado para ellos, para que estuvieran bien. Fueron excluidos de su presencia y sacados del paraíso, alejados de la presencia de Dios. Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia, de acuerdo con la advertencia de Dios. Esa es una muerte espiritual. Dios le había dicho a Adán que él no podía comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si comían, iba a morir. Y así sucedió. Fue cuando Adán desobedeció a Dios que él murió espiritualmente. Morir espiritualmente es aquella persona que ya no tiene ninguna relación con Dios ni con el Espíritu de Dios. Está muerto, está excluido, no tiene ninguna esperanza. Porque Dios le dijo a Adán, porque el día que comas ese día morirás. Génesis capítulo 2 versículo 17. La muerte espiritual es la consecuencia del pecado. El pecado es aquel que hace que la persona esté muerta, que la persona muera espiritualmente. Porque puede estar vivo físicamente, andando, puede ser un cadáver andante, pero espiritualmente, si no tiene relación con Dios, si no está en una relación con Dios, si no tiene a Jesucristo en su corazón, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, su muerte es excluido del jardín del Edén. Cuando Adán fue, la muerte de Adán fue excluido del jardín del Edén, separado, ya lo dijimos, separados. No consistió en su muerte física inmediatamente, pese a que su estado de mortalidad comenzó. Su muerte fue muerte espiritual. Empezó la muerte espiritual de Adán. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y murió. Pero antes que muriese físicamente, Adán ya había muerto espiritualmente, excluido de la presencia de Dios. Cuando Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 8, versículo 22. Jesucristo quiso decir, dejad que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. O sea, los espiritualmente muertos que todavía están vivos físicamente, pero que no tienen a Jesucristo en su corazón, les dijo, dejen que entierren a sus muertos. Ocúpense ustedes del reino de Dios.
El apóstol Pablo decía: no os entristezcáis como los demás, como aquellos que no tienen esperanza. O sea, los que mueren sin Jesucristo en su vida, los que mueren espiritualmente y físicamente sin Cristo en su corazón. El apóstol Pablo decía: son aquellos que no tienen esperanza, porque tuviendo la oportunidad en esta tierra de arrepentirse, no se arrepintieron. Porque teniendo la oportunidad en vida, no quisieron entregar su corazón a Jesucristo para poder tener vida eterna. Por eso es importante tener a Cristo en nuestro corazón para tener vida y no estar muertos espiritualmente. Cuando Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, Mateo 8:22, quiso decir: deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Por espiritualmente muertos, eso referencia a aquellos separados de Dios por la incredulidad. La incredulidad hace que la persona esté separado de la presencia de Dios. Aquel que dice: yo no creo en lo que dice la Biblia, yo no creo en lo que dicen los cristianos, yo no creo en Dios, esos están espiritualmente muertos y separados de la presencia de Dios. La Biblia dice que están muertos cuando están muertos en delitos y pecados, cuando la persona no se ha querido arrepentir de sus pecados. Está muerto en delitos y pecados. Anteriormente, como pecadores, ellos existían en la muerte espiritual, mas cuando vinieron a conocer a Cristo fueron hechos vivos. Cuando uno viene a la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo, pasa de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Para no estar muertos en delitos y pecados, es necesario venir a Cristo, entregar su corazón a Cristo, aceptar a Jesucristo y caminar en el camino de la vida, en el camino de Cristo, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, venimos al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo mismo, Él murió para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos, dice la Biblia, de toda maldad. Si el hombre se arrepiente, sucede algo extraordinario en la vida, un cambio total en la vida de la persona. Pasa de muerte a vida. En el juicio final de los incrédulos ante el gran trono blanco, el cual toma lugar después de los 1000 años, o sea, después del milenio, los muertos malvados todavía existirán y estarán ante Dios en el juicio final en el gran trono blanco. Y aunque podrán estar en juicio, su estado se llama de muerte, porque están enejados de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 15. También Apocalipsis capítulo 3:1 y Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. La Biblia dice: en el juicio final, cuando todas las almas que murieron en una muerte espiritual, una muerte física, y murieron en una muerte espiritual, esas almas que cuando murieron física
físicamente y estaban muertos espiritualmente, fueron directamente al Hades, al infierno. La Biblia dice que después de 1000 años se efectuará el juicio final, el gran trono blanco, donde todas las almas van a estar ante la presencia de Jesucristo. Jesucristo, como un juez, va a estar ahí para poder determinar un juicio sobre estas vidas que ya no tendrán oportunidad porque ya estaban muertos espiritualmente. Y el que está muerto espiritualmente y el que se muere física y espiritualmente sin arrepentirse de sus pecados, ya no tiene ninguna oportunidad después. Solamente le espera el juicio final, la sentencia de condenación de parte de Dios. Dice Apocalipsis 20, 13 y 15, dice que aquellos libros fueron abiertos y estaba el libro de la vida y el libro de las obras. Y aquellos que no se encontraron en el libro de la vida, dice la Biblia, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso los vamos a estar aclarando ahorita en este momento. Amado amigo, Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios no quiere de que tú mueras espiritualmente. Dios quiere que tengas vida. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida es Cristo en el corazón del hombre. La vida es Cristo en el corazón de la persona. La persona sin Jesucristo está muerta y vive sin fe y sin esperanza. Pero con Cristo está viva. Porque la palabra de Dios dice que aunque la persona que tiene a Cristo en su corazón muera, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy vamos a hablar, para concluir este tema, vamos a hablar de la tercera muerte, la muerte eterna, o sea, la muerte segunda. Cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados mueren físicamente y no se arrepienten, entran en el estado de muerte eterna. Esa es una muerte eterna. Cuando los que están, digamos, muertos espiritualmente en delitos y pecados y mueren físicamente y no se arrepienten, están en un estado de muerte eterna. Santiago se refiere a esta muerte explicando cómo puede ser prevenida. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. Por eso es que Jesucristo nos llamó a todos los discípulos, a todo creyente, a toda la iglesia. Les dio una gran comisión y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que crea y sea bautizado será salvo. Salvo de esa muerte espiritual, de esa muerte eterna, de la segunda muerte. Porque Dios no quiere que nadie perezca. La misma palabra de Dios dice que Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento para ser salvo. Por eso es que predicamos la palabra. Por eso es que la iglesia sigue predicando para salvar las vidas, las almas de esa muerte. No es algo que la iglesia se inventó, sino que es algo que Dios mismo lo constituyó, lo ordenó. Predicar a las almas para que las almas puedan ser rescatadas de esa muerte. Santiago 5:20. Claramente, la muerte eterna no es el final de la existencia.
la muerte eterna no es el final de la existencia, es el comienzo de la existencia, pero de una existencia, la persona sin Cristo, de una existencia separado de Dios, en una eternidad de sufrimiento. La Biblia habla de un lago de fuego. Es un castigo eterno. Jesucristo mismo dijo, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Amado amigo que no tienes a Jesucristo en tu corazón, Dios no quiere que vayas a ese lugar. Dios quiere que te arrepientas y que entregues tu vida a Él. A Jesucristo, que vino a este mundo para rescatarnos, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo advierte de esta eventualidad en 2 Tesalonicenses. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un juicio de condenación para aquellos, dice la Biblia, que para los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. En el juicio del gran trono blanco, todos los muertos malvados serán echados en el lago de fuego, lo cual es llamado la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Dice la palabra que aquellos que no se encontraron en el libro de la vida, aquellos que ya habían muerto sin fe y sin esperanza, sin Jesucristo en su corazón, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que se les predicó la palabra y que ellos no quisieron escucharla, hicieron oído sordo, siguieron pecando, siguieron desobedeciendo a Sanchas y no quisieron arrepentirse. Dice que en el tiempo final, en el juicio final, comparecerán ante la presencia del Dios de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y recibirán esa sentencia y serán excluidos totalmente de la presencia de Dios y serán echados al lago de fuego. Lamentablemente es así. Dios lo estableció así. Está establecido. Ese es lo que le esperaba al mundo cuando antes que no había venido Jesucristo. Nadie tenía oportunidad de salvación, pero Dios buscó una forma, Dios buscó una manera de poder salvar al hombre para que no fuese a ese lugar. Y por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos. Si te arrepientes, amado amigo, porque Dios nos tocó a cada uno de nosotros, íbamos para ahí directamente, pero la gracia y la misericordia de Dios los alcanzó. La gracia y la misericordia de Dios te alcanza si tú te arrepientes, si te entregas a Jesucristo, si entregas tu vida al Señor. La gracia de Dios te alcanza para salvación de tu vida y no ir a ese lugar. La muerte eterna es descrita en la Escritura como el fuego eterno. Judas capítulo 7, Mateo capítulo 18, 8, Mateo 25, 41. El castigo eterno, dice la Biblia en Mateo capítulo 25,
capítulo 25, versículo 46. El juicio eterno en Hebreos 6:2 y la eterna perdición, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Hemos hablado de lo que es la muerte, no para poder que tengas miedo, terror, sino para decirte que es necesario entregarse a Jesucristo para poder tener vida y vida eterna. Esa vida que Dios estableció, esa vida que Dios ha preparado, esa vida que Dios ha dado a todo aquel que entregue su corazón al Señor. Pero si no se entrega a Cristo, espera una eterna perdición y juicio para las almas que nos entregan al Señor. Dios quiere salvar. Dios está tocando en este momento. Dios está tocando vidas en este momento. Lo creo. Creo que Dios está obrando en este momento en aquellos que no tenían a Cristo, pero que están sintiendo en su corazón que Dios les ha tocado, les ha llamado, les está llamando al arrepentimiento para salvación de sus vidas. Quiero hacer una oración de fe. Es una oración que te invito a que la hagas con fe, de arrepentimiento, para que Dios empiece a obrar en tu vida y pueda perdonar tu vida para poder darte salvación, vida eterna. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y en esta hora vengo a ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que sin ti no soy nada y estoy perdido sin ti, reconociendo, Padre, que he pecado contra ti, que he estado caminando en muerte espiritual. Pero en esta hora, Señor, me entrego a ti, entrego mi corazón a ti, Señor Jesús, entrego mi vida a ti y te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados y me entrego totalmente a ti y te pido que tú me limpies, que me perdones y me salves el día de hoy. Y te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, en esa cruz, y perdonar todos mis pecados por medio de esa gracia de su muerte y su resurrección. Amén. Es una oración de fe, que la persona que lo haga con convicción de fe, con arrepentimiento, entrega genuina y total a Dios, Dios lo perdona y Dios empieza a mostrarte ese camino que debes seguir, el camino de la vida, el camino del creyente. Debes buscar al Señor cada día y no quedarte a solas, buscar una iglesia, congregarte, trabajar para el Señor y seguir hacia adelante hasta el fin, cuando Dios nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos, amados amigos. Les invito a que se suscriban, a que les dale me gusta a nuestra página. Esta página que es una página nueva y que Dios la va a usar para que podamos estar predicando la palabra de Dios para nuestros hermanos, amigos, para todos aquellos, los necesitados, para que la bendición de Dios caiga sobre la vida de cada uno. Que Dios le bendiga a cada uno en esta hermosa hora. Amén.